Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y pues en esta ocasión voy a explicarles el por qué el opioide fentanilo está siendo una mucha mejor opción para los narcotraficantes y que se esté volviendo muy popular en las calles de Estados Unidos y Canadá. En primer lugar, veamos las cosas por el lado de la dosis. La dosis de fentanilo recreativa media es de 100 microgramos de esta sustancia, que podríamos poner que es un granito de arroz, como este. La dosis necesaria para que la heroína haga ese mismo efecto, o sea, la dosis recreativa media de heroína, es de 5 miligramos, que vendrían siendo 50 granitos de arroz, comparado con la dosis de fentanilo, ¿ok? Entonces tenemos que en un paquete de 1 kilo de arroz podríamos decir que hay alrededor de 20,000 granos de arroz. Entonces en un paquete de estos tendremos 20,000 dosis de fentanilo, pero en cambio solo tendremos 800 dosis de heroína. Entonces, si tenemos una mochila de estas y en una mochila de estas le caben 20 paquetes de estos de 20,000 granos de arroz, en una mochila de estas vendrían siendo 400,000 dosis de fentanilo, pero en cambio solo serían 8,000 dosis de heroína. O sea, en un espacio menor podemos transportar muchísimo más fentanilo que heroína. Entonces es una de las razones, ¿no? Pues yo como comerciante pues prefiero algo que se traslade en grandes cantidades, ¿no? Y pues el fentanilo permite eso. Por otro lado, el fentanilo dura la mitad del efecto de la heroína. O sea, el usuario de fentanilo necesita estar con una frecuencia el doble de mayor, buscando su dosis, comprando su dosis. Entonces, eso se traduce en una mayor venta de los traficantes de drogas. Además, el fentanilo es muy indiferenciable de la heroína. La heroína se puede vender como fentanilo y el fentanilo se puede vender como heroína. Lo único que los diferencia es el tiempo del efecto, pero pues ya los usuarios ya cuando están bien metidos ya no les interesa, ya no más les interesa el rush que les da la sustancia, el opioide, sea heroína, sea fentanilo. Por otro lado, la heroína viene del opio. El opio es un jugo lechoso que sale de la amapola, una planta que se cultiva. Entonces, para producir la heroína se necesita tener opio, al opio se le quita la morfina, se aísla la morfina del opio y a través de un proceso químico en el que se acetila la molécula de morfina, se crea la heroína. Y pues esto hace depender de los cultivos y de los cultivadores de amapola a los narcotraficantes. Por otro lado, el fentanilo es un opioide completamente sintético en el que yo supongo que ya vieron la manera de crearlo por su cuenta en laboratorios clandestinos, con químicos especializados, y pues ya no dependen de los cultivadores ni de los cultivos de amapola para tener su producto y poder transportarlo y comercializarlo. Apenas no tiene mucho que vi una noticia en la que habla de que los cultivadores en el estado mexicano de Guerrero, en México, los cultivadores de amapola la están sufriendo muy duro porque ya no está vendiéndose el opio que ellos producían a través de la amapola. Y pues estas son las razones que yo veo por las que el fentanilo está sustituyendo a la heroína y a otros opioides en los Estados Unidos y Canadá. Y pues por hoy sería todo, amigos. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.